¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hacer algo sumamente interesante. Vamos a dejar a un lado todas esas narrativas de ciencia ficción y los mitos de la cultura pop para meter la lupa directamente en los datos duros. Para quienes buscan ir un paso más allá de la típica historia de los platillos voladores, este recorrido va a desglosar una investigación científica realmente fascinante. Vamos a meternos de lleno en el trabajo de Jack Vallée, un astrofísico e informático de primer nivel que un día decidió someter todo este fenómeno a un rigor metodológico sumamente estricto. A ver, entremos en materia. Llevamos décadas, literalmente décadas, escuchando que esas lucecitas inexplicables en el cielo son, sin lugar a dudas, exploradores que vienen de galaxias lejanas. Es algo que tenemos grabadísimo en la mente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando agarramos esta famosa hipótesis extraterrestre y la ponemos a prueba con ciencia real? Resulta que empiezan a salir unas contradicciones gigantescas. Ojo, el objetivo de hoy no es decir que el fenómeno no existe para nada, sino cuestionar seriamente si esa explicación que vemos en las películas realmente cuadra con toda la evidencia que se ha acumulado. Así que esta será nuestra hoja de ruta para hoy. Sección 1, la teoría extraterrestre. Sección 2, demasiados aterrizajes. Sección 3, fallas biológicas y médicas. Sección 4, desafíos a la historia y la física. Y cerramos con la sección 5, hipótesis alternativas radicales. ¡Comencemos! Empezamos con la sección 1, la teoría extraterrestre. Básicamente, esto es lo que la comunidad investigadora conoce como la HET. Y aquí es súper importante hacer una aclaración. El Dr. Vallée en ningún momento dice que los encuentros no sean reales. Al contrario, él reconoce que hay patrones innegables de un fenómeno que aún no entendemos. Pero lo que él pone bajo el microscopio es esa idea simplista, ¿saben? Esa idea de visitantes del espacio viajando en naves de metal para hacer un estudio científico de nuestro planeta desde 1945. ¿Realmente soporta esa teoría el peso de las estadísticas? Pasamos a la sección 2, demasiados aterrizajes. Y aquí está el dato que, francamente, vuela la cabeza. 14 millones, tomando bases de datos de todo el mundo y haciendo un ajuste estadístico por todos esos casos que la gente no reporta, Vallée hace un cálculo brutal. Para que las estadísticas de encuentros cercanos cuadren, tendrían que haber ocurrido unos 14 millones de aterrizajes en un periodo de solo 40 años. Pensemos en esto lógicamente por un segundo. Con nuestra tecnología actual, nosotros ya enviamos sondas para mapear y analizar otros mundos desde la órbita. ¿Qué clase de propósito científico requeriría que una civilización súper avanzada aterrice 14 millones de veces aquí? Es absurdo, ¿no creen? Esta cantidad monumental de visitas físicas echa por tierra la idea de que es una simple misión de reconocimiento. Y la cosa se pone más interesante al analizar a qué hora ocurren estos encuentros cercanos. Si nos fijamos en los datos, salta a la vista un patrón clarísimo. Hay una caída total durante las horas del día y luego un pico enorme a altas horas de la noche. Más o menos entre las 10 y la madrugada. Si esto fuera un muestreo científico al azar de nuestro planeta, la distribución de horarios debería ser más o menos uniforme. Pero este comportamiento tan nocturno, que parece evitar a toda costa las horas donde la humanidad está más activa y despierta, nos sugiere algo muy distinto a un equipo de científicos espaciales tomando muestras de Tierra. Lo que nos lleva a la sección 3, fallas biológicas y médicas. Vamos a usar un poco la lógica evolutiva. La ciencia nos dice que si una especie evoluciona en otro planeta, con una gravedad distinta, otra atmósfera, otra química, el resultado biológico sería completamente diferente a nosotros. Serían irreconocibles. Sin embargo, los reportes casi siempre nos hablan de seres bípedos, con 2 bracitos, una cabeza, que caminan de lo más normal bajo nuestra gravedad y que, encima, respiran nuestro aire sin problema. O sea, la probabilidad matemática de que una evolución totalmente independiente en otro rincón del universo produzca una forma tan, pero tan similar a la nuestra es prácticamente nula. Nos dice a gritos que estos supuestos visitantes están demasiado adaptados a la Tierra como para ser verdaderos forasteros cósmicos. Y bueno, tenemos que hablar del elefante en la habitación. Las famosas abducciones. Siempre escuchamos historias que involucran entornos esféricos, toma de muestras de fluidos, pinchazos y luego mágicamente el borrado de la memoria de la persona. Pero si lo analizamos fríamente, estos procedimientos son increíblemente primitivos. Piensen en esto, una civilización capaz de cruzar las estrellas no necesitaría estar secuestrando gente de manera física y traumática una y otra vez. Nosotros mismos, con nuestra biología molecular de hoy en día, ya clonamos y extraemos ADN casi sin tocar al paciente. Todo este teatro clínico parece más una puesta en escena diseñada específicamente para crear un impacto psicológico tremendo en nosotros, en lugar de una verdadera investigación médica avanzada. Sección 4. Desafíos a la historia y la física. Otro punto fundamental es que no estamos lidiando con algo nuevo.
La hipótesis extraterrestre asume que todo este show empezó en la era atómica. Pero si revisamos los archivos históricos, nos encontramos con un fenómeno que no para de cambiar de disfraz. En el siglo IX, la gente reportaba barcos literales navegando entre las nubes. En el siglo XIX, veían dirigibles imposibles sacados de una novela de Julio Verne. En 1946, eran cohetes fantasmas sin alas. ¿Lo notan? El fenómeno se adapta como un camaleón. Siempre va solo un pasito adelante de la tecnología que la cultura anfitriona puede comprender. No es una flota de exploración estática, es algo que ha estado conviviendo con nosotros a lo largo de toda nuestra historia, reflejando nuestras propias expectativas. Y para rematar, está el tema del comportamiento físico. Estos objetos simplemente no actúan como una máquina convencional o un pedazo de metal. Los reportes constantemente describen objetos que cambian de forma de manera superfluida, que aparecen de la nada, que desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, o que atraviesan obstáculos sólidos como si no existieran. Sinceramente, estas características nos hablan de un dominio total sobre el espacio y el tiempo. Hacen que las leyes de la física que nos enseñan en la escuela parezcan un chiste. No se trata de un simple motor a reacción superpotente, estamos hablando de manipular la estructura misma de la realidad. Llegamos a nuestra última sección, la número 5. Hipótesis alternativas radicales. Entonces, si las piezas del rompecabezas de los extraterrestres clásicos simplemente no encajan, la ciencia nos exige romper los esquemas y buscar nuevas explicaciones. Es imperativo dejar atrás esos modelos que ya se quedaron cortos y atrevernos a explorar conceptos mucho más radicales. Hablamos de ideas que podrían parecer locura, pero que explican muchísimo mejor las rarezas de los datos que acabamos de revisar. Y aquí es donde la genialidad de Vallée realmente brilla con su hipótesis del sistema de control. Imagínense una especie de termostato, pero a nivel planetario o social. En lugar de científicos alienígenas tomando muestras de plantas, podríamos estar frente a un mecanismo que opera aquí mismo en la Tierra. Quizás es una inteligencia incomprensible que usa todo este teatro y lo absurdo de los encuentros para moldear poco a poco nuestras creencias, empujando y condicionando sutilmente a la humanidad hacia nuevos paradigmas a lo largo de miles de años. Fascinante, ¿verdad? Y si a esto le sumamos los conceptos de la física teórica moderna, la historia da un giro total. Si metemos en la ecuación cosas como dimensiones superiores o agujeros de gusano, el fenómeno cobra muchísimo más sentido. Ya no tendrían que cruzar el vacío del espacio durante millones de años luz. Estas entidades podrían estar originándose en nuestro propio planeta, pero desde otro punto en el tiempo, o desde una dimensión que se entrelaza con la nuestra de maneras que ni imaginamos. Eso explicaría a la perfección por qué entran y salen de nuestra realidad como Pedro por su casa, y por qué parecen tener un vínculo tan extraño y antiguo con nosotros. Todo esto nos deja con una reflexión final que, sinceramente, da mucho en qué pensar. Si los datos nos demuestran de forma tan clara que la idea del extraterrestre clásico tiene grietas por todos lados, la verdadera pregunta ya no es si nos están visitando desde Marte. El verdadero misterio aquí es, ¿cuál es la verdadera arquitectura de nuestro universo? Es muy probable que este fenómeno sea justo el empujón que necesitamos para empezar a comprender cómo se entrelazan la física, el espacio-tiempo y, quién sabe, tal vez hasta la misma conciencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis. Como hemos visto, la ciencia apenas está empezando a rascar la superficie de este misterio.